Durante años, esa mujer fue solo una sombra en una casa ajena. Una presencia silenciosa que limpiaba, cocinaba y obedecía sin ser vista. En el pueblo, pocos conocían su nombre, y quienes lo conocían rara vez lo usaban. Para todos, era solo la madre soltera que trabajaba demasiado y ganaba muy poco. Una historia común, repetida tantas veces que ya no causaba sorpresa. Así transcurrieron 12 años, entrelazados por amaneceres fríos, órdenes cortantes y promesas incumplidas. Aprendió desde el principio que esperar reconocimiento era un error costoso. Lo que la impulsaba no era la esperanza de una recompensa, sino la necesidad de sobrevivir y proteger a su hijo. Cada día era un acuerdo silencioso con la injusticia. Cuando la señora murió, nadie imaginó que algo pudiera cambiar, mucho menos que el pago final por tantos años de trabajo sería una vieja casa de barro, olvidada en las afueras del pueblo. Para algunos parecía caridad, para otros más de lo que merecía. Para ella era solo el final de un ciclo, o eso creía. Pero historias como esta rara vez terminan donde parecen, porque a veces lo que queda como desprecio esconde verdades ocultas. Y cuando el pasado decide hablar, hasta los muros más frágiles encuentran voz. Esa casa de barro no fue el final, fue el comienzo de algo que nadie estaba preparado para afrontar. Durante 12 años, esta madre soltera se despertaba antes del amanecer para trabajar en casa de su patrón. El día comenzaba en la oscuridad y terminaba cuando su cuerpo ya no respondía. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de todo y de todos menos de sí misma. Rara vez la llamaban. Una mirada le bastaba para entender lo que tenía que hacer. En esa casa enorme nunca era una persona, solo una función. El trabajo no tenía descanso. Incluso al caer la noche, aún había ropa que lavar y silencios que asimilar. La patrona hablaba poco, casi siempre para corregir lo que no andaba mal. No hubo elogios ni reconocimiento, solo exigencias. Aún así se quedó, porque irse significaba arriesgar lo único que tenía, el futuro de su hijo. Los aldeanos lo veían todo, pero fingían no ver nada. Algunos decían que debería estar agradecida de tener trabajo. Otros susurraban que una mujer sola no debería esperar mucho de la vida. Ella escuchaba sin reaccionar, como si ya hubiera aprendido que responder solo empeora las cosas. El silencio se convirtió en su escudo, y la sumisión en su supervivencia. Sin embargo, dentro de ella había algo inquebrantable. No era una esperanza ingenua ni un sueño lejano. Era una fuerza silenciosa, construida día tras día, humillación tras humillación. Cada tarea cumplida era una promesa silenciosa de que el esfuerzo, al final, tenía que merecer la pena. Y fue en esta invisible acumulación de años que el destino empezó a moverse, porque 12 años no pasan sin dejar huella. Cada paso en aquella casa tenía peso, aunque nadie lo reconociera. Lo que parecía mero silencio y sumisión empezó, sin previo aviso, a transformarse en algo que nadie estaba preparado para afrontar. La noticia llegó sin dulzura, como siempre la había recibido. La señora había fallecido durante la noche, y la gran casa amaneció llena de pasos extraños y voces bajas. La madre soltera observaba desde lejos, con las manos entrelazadas y el rostro sereno, sin lágrimas ni conmoción. 12 años de servicio no crean vínculos, crean hábito, y el hábito rara vez duele cuando se acaba. Días después, la llamaron para escuchar lo que le correspondía. No hubo agradecimientos ni palabras de reconocimiento, solo la lectura fría de un trabajo que resumía más de una década de trabajo en pocas líneas. Como pago final, recibiría una pequeña casa de barro a las afueras del pueblo, vieja, agrietada, olvidada por el tiempo. Eso era todo. El silencio llenó la sala. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron normalidad. Nadie la cuestionó, nadie la defendió. La madre soltera tampoco discutió.
Aprendió desde muy joven que la injusticia se acepta cuando no hay fuerzas para afrontarla. Tomó el periódico, respiró hondo y se fue sin mirar atrás. La casa de barro la esperaba al final de un estrecho sendero. El techo amenazaba con derrumbarse, las paredes estaban marcadas por la humedad y la puerta crujía como si protestara por su propia existencia. Sin embargo, al entrar, sintió algo extraño. No gratitud, sino intuición, como si ese sencillo lugar ocultara más de lo que parecía. Esa noche, sentada en el suelo junto a su hijo, comprendió que la humillación había llegado a su punto más silencioso. Pero también comprendió que cuando todo parece perdido, el destino suele actuar sin previo aviso. Y aquella casa de barro, abandonada en desgracia, comenzaba a transformarse en el centro de algo que nadie podía imaginar aún. Cuando se difundió la noticia de que esta sería la herencia completa que le quedaría a la madre soltera, el pueblo reaccionó como siempre ante las desgracias ajenas, con curiosidad y juicio. Algunos negaron con la cabeza con falsa compasión. Otros comentaron que ya era más de lo que ella merecía. Nadie habló de justicia, solo de costumbre, porque en ese lugar a ciertas personas nunca se les debía dar más. Caminaba por las calles sintiendo el peso de las miradas en la espalda. No eran miradas de apoyo, sino analíticas, como si su dolor fuera un espectáculo silencioso. Las mujeres susurraban en sus portones, los hombres apartaban la mirada y los niños repetían frases que oían en casa. La casa de adobe se había convertido en tema de chismes, no de indignación. Algunos decían que debería estar agradecida de no haberse quedado sin nada. Otros insinuaban que 12 años de trabajo no valían más que paredes endebles y un techo agrietado. Cada palabra pronunciada desde la distancia reforzaba la certeza de que el pueblo nunca la había visto como a una igual. No reaccionó, simplemente siguió caminando, con el papel de la herencia doblado en el bolsillo y a su hijo de la mano. Dentro de la pequeña casa, el silencio era más sincero que las voces de la calle. Allí, al menos, nadie fingía lástima. Empezó a organizar lo poco que tenía, como si también organizara su propia vida. Cada objeto colocado en su lugar era un gesto de resistencia, una forma de decir que seguía en pie. Y mientras el pueblo seguía juzgando, algo imperceptible empezó a agitarse. Porque la injusticia, cuando se acepta en silencio, suele esconder grietas. Y aquellos muros de barro, observados con desdén por todos, guardaban secretos que el tiempo poco a poco fue revelando. La casa de barro crujía con el viento, como si protestara por años de abandono. Cada pared mostraba las marcas del tiempo, profundas grietas que parecían reflejar la propia historia de la madre soltera. Nada allí era firme, nada transmitía seguridad. Aún así, caminaba con cuidado por las habitaciones, tocando las paredes como quien reconoce un destino que no eligió, sino que debe aceptar. Mientras limpiaba el suelo polvoriento, los recuerdos la invadieron sin ser invitados. 12 años de órdenes bruscas, comidas preparadas a toda prisa, noches en las que el cuerpo le dolía más que el alma. Aquella sencilla casa parecía albergar todo lo que jamás podría decir. Era como si cada ladrillo de arcilla hubiera escuchado sus silencios y ahora los devolviera en forma de eco. El hijo observaba todo en silencio, demasiado pequeño para comprender el peso de aquel lugar. Para él, cualquier casa era un refugio, siempre que su madre estuviera allí. Este pensamiento le oprimía el pecho. No podía permitir que esos frágiles muros fueran solo otra prueba de su fracaso. Necesitaban ser, de alguna manera, un comienzo, aunque aún no supiera cómo. Esa noche, sentada sola, notó algo extraño. A pesar de su precariedad, la casa transmitía una sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. Por primera vez, no había órdenes, ningún reloj marcando el tiempo de nadie. El silencio allí era diferente. No humillaba, simplemente esperaba. Y fue en este nuevo silencio que notó el primer detalle fuera de lugar. Un pequeño desnivel en el suelo, casi imperceptible, oculto bajo una alfombra vieja.
Nada que llamara la atención a primera vista, pero suficiente para despertar una sensación de inquietud, como si esa casa, tan despreciada por todos, estuviera a punto de revelar algo que lo cambiaría todo. Al día siguiente, la inquietud no la dejaba en paz. Mientras su hijo jugaba afuera, regresó al punto del suelo que le había llamado la atención la noche anterior. La vieja alfombra ocultaba algo que no combinaba con el resto de la casa. La arcilla allí parecía más firme, menos desgastada, como si la hubieran tocado poco antes. Era un pequeño detalle, pero suficiente para romper la normalidad de aquel lugar olvidado. Intentó ignorarlo. Después de todo, la vida le había enseñado a no tener expectativas. Pero algo en su interior insistía. Con cuidado, apartó la alfombra y pasó la mano por el suelo. Sintió una clara irregularidad bajo los dedos. No era una grieta común, ni el desgaste del tiempo. Era algo puesto allí a propósito. Su corazón latía con fuerza, no de esperanza, sino de extrañeza. Con una herramienta sencilla, comenzó a raspar la arcilla endurecida. Cada movimiento despertaba polvo y recuerdos. Pensó en su jefa, siempre tan controladora, tan reacia a las sorpresas. Esa mujer nunca dejaba nada al azar. Si había algo escondido en esa casa, no sería casualidad. Y esa certeza se afianzaba con cada minuto que pasaba. Cuando parte de la arcilla se desprendió, emergió un viejo trozo de madera, perfectamente ensamblado, protegiendo lo que yacía debajo. Se detuvo. El silencio pesaba. No llamó a su hijo, no gritó pidiendo ayuda. Permaneció allí, arrodillada, sintiendo que estaba al borde de algo más grande de lo que podía comprender. El pasado comenzaba a agitarse. Retrocedió un paso, respirando hondo. No estaba lista para hablar de ello. Algunas verdades requieren preparación, incluso cuando prometen justicia. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, la casa de barro parecía observar en silencio. El destino, una vez más, esperaba el momento oportuno para revelarse por completo. Esa noche, la madre soltera apenas durmió. La imagen de la madera escondida bajo el suelo volvía una y otra vez, mezclada con viejos recuerdos de su jefa. Una mujer rígida y silenciosa, rodeada de reglas y puertas cerradas. Poco se sabía de su vida antes de la gran casa, y nunca hablaba del pasado. Ahora, por primera vez, ese silencio empezaba a tener sentido. Los aldeanos siempre la trataron como una dama respetable, pero había algo en ella que nunca encajaba del todo. No recibía visitas, no tenía familia cerca y evitaba cualquier conversación que abordara herencias o viejas historias. La madre soltera recordaba noches en las que su patrón se quedaba despierto hasta tarde, sentado solo, con la mirada perdida. En aquel entonces parecía pura soledad. Ahora sonaba a culpa. Poco a poco, los recuerdos olvidados cobraron nueva importancia. Órdenes extrañas, excesivo cuidado con ciertas habitaciones de la casa de barro, la insistencia en que nadie tocara ese piso específico mientras ella aún estuviera viva, todo eso, antes sin importancia, ahora encajaba como piezas de un rompecabezas atrasado. La señora no solo era dura, sino que ocultaba algo. Entonces se dio cuenta de que los 12 años de trabajo podrían no haber sido solo explotación. Quizás hubo un intento retorcido de reparación, mal ejecutado, demasiado silencioso para ser comprendido. El empleador nunca se disculpó, nunca explicó nada, pero ella se fue de esa casa como si fuera un mensaje incompleto, una confesión sin palabras. Y mientras el viento azotaba las paredes de barro, la madre soltera comprendió que lo que se escondía bajo tierra no era solo un objeto, era la verdad que su patrón nunca se había atrevido a afrontar en vida. Y esta verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino la perspectiva de todo el pueblo. A la mañana siguiente, el silencio en la casa parecía más denso que nunca. La madre soltera se arrodilló de nuevo en el mismo sitio del suelo, ahora con la firme determinación de quien comprendía que no había escapatoria a la verdad.
Con manos temblorosas, retiró la vieja madera que cubría el espacio oculto. El sonido seco resonó por la habitación vacía, como si toda la casa contuviera la respiración en ese momento. Bajo el suelo improvisado no había oro ni joyas esparcidas. Había documentos, papeles antiguos, cuidadosamente envueltos en tela gruesa, protegidos de la humedad. Los abrió con cuidado, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada página que revelaba. Eran escrituras, registros antiguos, firmas reconocidas. Allí aparecían nombres conocidos del pueblo, vinculados a tierras, deudas y secretos nunca antes mencionados. Mientras leía, la verdad se desveló con crueldad y claridad. La casa de adobe no era solo una casa. Formaba parte de una vasta propiedad registrada a nombre de la señora, adquirida años antes en circunstancias oscuras. Un terreno que hoy vale más que cualquier herencia jamás dejada en esa región. Y además, existía un testamento suplementario, nunca registrado oficialmente. En ese documento, la patrona reconoció una deuda moral. Admitió haber explotado a esa mujer durante años, pagándole menos de lo que debía y exigiéndole más de lo justo. Y allí, con palabras crudas, lo dejó claro. La casa de adobe era solo la clave. Todo lo relacionado con esa tierra, oculto a la vista del pueblo y del público, ahora pertenecía a la madre soltera. Cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de aquella revelación. No fue alegría inmediata ni venganza, fue justicia tardía. La clase de justicia que llega sin aplausos, pero que lo cambia todo. Y mientras el viento soplaba por las grietas de la casa, supo que nada volvería a ser igual. La noticia no se difundió de inmediato. La madre soltera guardó los documentos en silencio, como había guardado su dolor durante tantos años. No corrió al pueblo buscando ni aplausos ni venganza. Primero, buscó a la persona que necesitaba. Un agente de la ley del pueblo vecino, alguien que pudiera leer esas páginas con ojo profesional, libre del peso de los prejuicios locales. Cada firma confirmada era un paso más allá. Cuando la verdad empezó a tomar forma legal, el impacto fue inevitable. Las tierras que rodeaban aquella sencilla casa eran vastas, fértiles y valiosas. El pueblo, que siempre la había visto como alguien destinada a lo pequeño, empezó a oír su nombre con un tono diferente. Ya no había forma de negar lo escrito. Lo que una vez fue humillación se transformó en un derecho reconocido. Los mismos ojos que una vez la juzgaron ahora vacilaron. Personas que nunca la habían saludado comenzaron a saludarla desde lejos, no por sincero arrepentimiento, sino por incomodidad. La justicia tiene este efecto. Expone no solo errores pasados, sino también conciencias latentes. Y el pueblo, obligado a confrontar su propio comportamiento, se sintió pequeño ante la silenciosa dignidad de aquella mujer. Ella, sin embargo, no cambió. Siguió caminando con paso firme, cuidando a su hijo, viviendo con sencillez. La diferencia estaba en su interior. Por primera vez sintió que el peso del pasado ya no definía el futuro. La humillación había perdido su poder porque había sido reemplazada por algo más fuerte, el reconocimiento. Pero la transformación aún no estaba completa. La justicia escrita necesita encontrar un lugar en el corazón de la gente para hacerse realidad. Y ese sería el siguiente desafío, porque cuando la verdad sale a la luz, no termina la historia, solo abre el camino al respeto que aún faltaba por ganarse. El pueblo cambió lentamente, como todo aquello que se ve obligado a aprender tras cometer un error. No hubo disculpas públicas ni grandes gestos. Lo que sí hubo fue silencio, un silencio diferente al de antes. Ahora la gente evitaba susurrar cuando ella pasaba. Las miradas ya no eran de desprecio, sino de cautela, porque el respeto, para quienes siempre juzgan, exige reaprender a mirar. Algunos comenzaron a saludarla por su nombre. Otros le ofrecieron ayuda que nunca antes le habían ofrecido. Era un respeto tardío, nacido no de la empatía, sino de la verdad expuesta. Aún así, ella lo aceptó sin resentimiento. Sabía que ciertos cambios no nacen del corazón, sino de la conciencia. Y eso, en sí mismo,
Ya era progreso en ese lugar acostumbrado a la injusticia silenciosa. El hijo sintió la diferencia. En la escuela, dejó de ser señalado como el chico de la criada y se convirtió en un niño más. Pequeños cambios que para muchos no significaban nada, pero para ella significaban muchísimo. Ver a su hijo caminar sin la vergüenza que nunca le perteneció fue la mayor recompensa que pudo recibir. Comenzó a cultivar la tierra con calma y sabiduría, no para demostrarle nada a nadie, sino para honrar lo que había ganado. Cada decisión se tomaba con responsabilidad, como quien entiende que la justicia no es venganza, sino equilibrio. Poco a poco, la aldea empezó a comprender que la dignidad no se compra, se construye. Y así, entre gestos contenidos y silencios menos crueles, el respeto encontró espacio. No llegó en el momento oportuno ni de la forma ideal, pero llegó. Y cuando llegó, ya no se trataba solo de ella. Se trataba de un pueblo entero obligado a confrontar su propio reflejo. Con el tiempo, la casa de barro dejó de ser un simple recordatorio de humillación. Se reforzaron las paredes, se reparó el techo y se niveló cuidadosamente el suelo. Cada mejora no borraba el pasado, sino que le daba un nuevo significado. Aquella sencilla casa, antaño motivo de desprecio, se convirtió en la prueba viviente de que la dignidad puede nacer en los lugares más insospechados. La madre soltera nunca convirtió el lugar en un despliegue de ostentación. Mantuvo su sencillez, pero le añadió calidez. Plantó flores en la fachada, abrió ventanas más grandes, dejó entrar el sol. Quienes pasaban ya no veían miseria, sino preocupación. Y la preocupación siempre es una señal silenciosa de victoria. La casa seguía siendo humilde, pero ahora tenía alma. El hijo creció allí aprendiendo una lección que ningún dinero puede enseñar. Aprendió que el valor de una persona no reside en lo que recibe, sino en lo que soporta sin amargarse. Observó a su madre trabajar la tierra, organizar papeles y tomar decisiones con firmeza y serenidad. Esa mujer, a quien el mundo intentó menospreciar, se había convertido en el pilar de todo. El pueblo empezó a contar la historia de otra manera, ya no como advertencia ni chisme, sino como ejemplo. La casa de barro se convirtió en un hito, no por lo que ocultaba bajo tierra, sino por lo que revelaba con el tiempo. Reveló que la justicia puede tardar, pero cuando llega, cambia más que los destinos, cambia las conciencias. Y así, donde antes había desprecio, nació un nuevo comienzo. La casa que quedó hecha migaja se convirtió en símbolo de resistencia, verdad y transformación. Porque algunas historias no necesitan lujos para tener un final feliz. Solo necesitan tiempo, valentía y alguien que nunca se rindió. Pasó el tiempo y la casa de barro permaneció, no como un recordatorio de la humillación, sino como testigo de la transformación. Allí, donde antes se impuso el silencio, nació la dignidad. La mujer a quien el pueblo se empeñó en disminuir nunca necesitó gritar para demostrar su valía. Le bastó con mantenerse completa mientras todos a su alrededor la trataban como inferior. La justicia no llegó con celebraciones ni disculpas, llegó como suelen llegar las verdades más profundas, tardía, silenciosa y definitiva. Cambió destinos, reposicionó perspectivas y obligó a todo un pueblo a afrontar su propio error. Y sin embargo, no se amargó. Decidió seguir adelante con la misma firmeza que la sostuvo durante los años más difíciles. El hijo creció aprendiendo que la dignidad no se hereda, se construye. Aprendió que algunas victorias no hacen ruido, pero lo cambian todo. Y esa casa, hecha de barro y memoria, llegó a representar algo más que la riqueza, la prueba de que la resistencia silenciosa también escribe finales justos. Al final no se trataba de una herencia ni de tierras ocultas, se trataba de una mujer que nunca renunció a su valentía, porque algunas historias no necesitan lujos para tener un final feliz, solo necesitan verdad, tiempo y el coraje de romper el silencio.